Bueno, la analogía que habíamos hecho hasta ahora es la analogía de una caja de herramientas. Y hemos tratado de poner 2 herramientas nuevas en vuestra caja. La primera herramienta es el concepto de inspiración e inerrancia, que aunque parece un término teológico muy abstracto y muy teórico, resulta que afecta la forma como vamos a enseñar. Así que acuérdense, desde ahora en adelante, entiendan, abracen el concepto de que la Biblia no tiene error, lo que es la inerrancia bíblica, para defender la palabra de Dios. La segunda herramienta que pusimos en vuestra caja de herramientas, o tratamos de ponerla, fue el tema de la preparación personal y el proceso de cómo uno se prepara. Primero observa el texto, lo que llamamos observación, para después interpretar el texto, lo que llamamos interpretación, para después aplicar el texto, lo que llamamos aplicación. ¿Okay? De paso, esto nos sirve también para arreglar prácticamente cualquier problema interpersonal de nuestras vidas. Esto no es solo para estudiar la Biblia. Cuando hay un problema de conflicto con tu esposa o con tu esposo, yo sé que nunca te peleas con él o ella, pero verdad que una cosa es observar en el presente lo que está pasando, la queja, el argumento, entender el otro en el presente para resolver un conflicto. Observación. ¿Qué dice mi esposa? ¿Qué dice mi esposo? La voy a observar bien para después ir al pasado e interpretar lo que realmente está diciendo la mujer esa. El hombre es. Porque lo que uno dice en el presente generalmente tiene raíces en el pasado. Y el problema presentado, todos los consejeros saben esto, el problema de presentación no es el problema real. El problema real generalmente está en el pasado. Hay que ir al pasado, entender lo que está pasando, para después tomarse el DeLorean otra vez al futuro y resolver ese problema. A eso le llamamos aplicación, para que tu futuro cambie de ahí en adelante. Right? Bueno, noten que esto de observar en el presente, interpretar en el pasado y aplicar de vuelta al futuro, no es solo para estudiar la Biblia. Bueno, pero sirve para estudiar la Biblia. Bueno. La palabra, siguiendo con este tema, noten que el enseñador bíblico, ustedes, mañana, van a tener que lidiar con varios tipos de contexto. Es una palabra muy importante en estudio bíblico, la palabra contexto. El presentador bíblico para hablar, para enseñar, tiene que primero ir al contexto bíblico. También tiene que tener en cuenta el contexto histórico. Tiene que ir al pasado. Tienen que entender lo que Pablo realmente significó originalmente cuando dijo: entreguen a Ramiro a Satanás para destrucción de su carne, para que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Todo eso está enraizado en la forma como la cultura, la historia, cómo hacían las cosas en la iglesia primitiva. También el predicador o el enseñador tiene que tener una idea del contexto actual. ¿Verdad que cuando hablamos o enseñamos tenemos que tener una idea de cómo es nuestro mundo, nuestro contexto actual y el contexto también específico de los oyentes? Entonces la palabra clave acá es contexto. El contexto es muy importante. Otra vez, al contexto bíblico, a esa parte, le llamamos justamente, esa es la observación. Al contexto histórico, cultural, el para atrás, es lo que llamamos interpretación. Y cuando lo traemos del pasado al futuro y lo aplicamos en base al mundo actual, a nuestros oyentes, eso es lo que llamamos aplicación. Ahí están otra vez las 3 cosas. Esta es la receta de cocina que nunca cambia.
Nunca cambia la receta esta. Primero observamos, vamos al texto, después interpretamos y después aplicamos. ¿Sí? Es muy fácil sacar aplicaciones de la Biblia de ciertos pasajes. Entonces voy a hacer una especie de ejemplo jocoso, es una exageración, pero para ilustrar el tema que tenemos que tener cuidado si no observamos bien, si no tenemos en cuenta el contexto histórico del pasaje, podemos aplicarlo en formas que realmente no están allí. Porque como mucha gente dice, uno realmente le puede hacer decir a la Biblia lo que tú quieres. Realmente. Se da para el abuso. Yo puedo agarrar un pasaje, torcerlo a mi manera, darle forma y presentarlo a ti como que, wow, qué gran aplicación, pero que realmente no tiene nada que ver con el pasaje. Hay que tener cuidado con eso. ¿Okay? Por ejemplo, Isaías 66. Para entender Isaías 66, hay que tener en cuenta que este es el último capítulo del libro de Isaías. E Isaías está hablando del renacimiento futuro de la nación de Israel. Así que vamos a decir que yo tomo este pasaje porque tengo que enseñar o predicar en el Día de la Madre. Y voy a tomar este pasaje para hablar, y el título de mi mensaje va a ser La bendición de ser mamá, o la bendición de ser madre. ¿Okay? ¿Por qué? Porque me doy cuenta de que hay varios vocablos y términos ahí que tienen que ver con hijos, con madre, con esto, aquello. Caramba, qué lindo pasaje para aplicarlo al Día de la Madre. Entonces, primero leemos el pasaje y dice así, miren, Isaías. Antes que estuviese de parto dio a luz, antes que le viniesen dolores dio a luz hijo, cosa que es imposible. Noten, esto es imposible. Primero vienen los dolores, después viene el parto, ¿right? Okay. ¿Quién oyó cosas semejantes? Pregunta Isaías. ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. ¿Yo que hago dar a luz, no haré nacer? Dijo Jehová. ¿Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento? Dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y mamaréis y en los brazos seréis traídos y sobre las rodillas seréis mimados, dice Dios, acerca de la nación de Israel. No está hablando de tu hijo. Hay que entender el contexto, ¿cierto? Como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. ¡Qué pasaje espectacular! Miren todas las referencias a hijos, madres, tener hijos, dar a luz, todo lo que tiene que ver con tener un baby. Miren, parto, dar a luz, concebir, nacer, estar de parto, dar a luz hijos, engendrar, nacimiento, maméis y saciéis de los pechos, mamaréis, brazos seréis traídos y sobre las rodillas seréis mimados. Madre, wow, qué pasaje perfecto para aplicarlo al Día de la Madre. Se puede, yo no digo que no puedas enseñar de este pasaje y darle una aplicación al Día de la Madre, pero lo que quiero que vean es cómo muy fácilmente se puede abusar un pasaje que no tiene nada que ver en contexto. ¿Qué es lo que está haciendo Dios acá con estas analogías? ¿Qué es lo que realmente está diciendo Dios? Está comparando a la nueva nación de Israel cuando vuelvan o cuando venga el Mesías. Esto todavía es escatológico, no se ha cumplido completamente, y lo compara como un parto, como un baby nuevo, como un nuevo nacimiento. ¿Ya?
Y Dios se compara como una mamá que trae a su hijo y todo eso. Esa es la figura. Pero noten que yo puedo decir cosas como, hermanos, dice la Biblia que tienen que venir dolores. Damas, cuando estén de parto, no se pongan ninguna anestesia o epidural y todo. Hay que tener dolores. Aguante. La Biblia dice que tienen que venir dolores. ¿Vieron cómo estoy estirando algo? Lo estoy aplicando, pero probablemente la aplicación es muy, muy sacada de los pelos, como decimos, de lo que es la interpretación en el contexto, lo que realmente está diciendo. Hermanas, hermanos, ustedes sabían que hay que dar a luz sus hijos. No tengan un solo hijo. Acá está en plural, hay que tener 2 o 3 o 7 hijos. La Biblia habla de plural cuando dice hijos. Hermanos, no se puede usar pastillas para evitar el nacimiento. Dice, e impediré el nacimiento, dice Dios. Pecadoras, ¿cómo pueden usar pastillas para contraceptivas, se dice, ¿ya? Anticonceptivas. Hermanas, no le den fórmula a sus babies. Dice que hay que mamar de los pechos. ¿Por qué se ríen? ¿Por qué se ríen? Porque es verdad que es ridículo llegar a estas conclusiones. Sin embargo, podemos llegar en otros pasajes a traer aplicaciones que parecen bíblicas, pero no las está sacando del pasaje. ¿Okay? Hermanos, hay que mimar a los babies. Dios mima a su hija Israel. No está nada mal mimar a tu hijo, mímale. Algunos de los abuelos que están acá dicen, por supuesto, que es la voluntad de Dios. Ok, estamos. Así que, cuando aplicamos la palabra de Dios, tenemos que hacerlo atados a la interpretación. Si yo me voy muy lejos de lo que es el significado en contexto original del pasaje, yo le puedo decir a la Biblia, hacer decir lo que yo quiero. Y estoy entonces siendo infiel, y los alumnos me van a decir, algunos no se dan cuenta, oh, qué bueno, oh, ya, y van a anotar todo, pero no estoy aplicando bien la palabra de Dios. Ok, me callo. Herramienta número 3, o concepto número 3, tiene que ver con, cuando enseñamos, tenemos que tener una idea de la estructura de la Biblia. ¿Cómo está organizada la Biblia? Yo sé que ustedes muchos saben esto, pero algunos de ustedes quizás no. Ustedes saben que la Biblia tiene 66 libros, hay 39 en el Antiguo Testamento, hay 27 en el Nuevo, pero hay secciones de libros que tienen, parece, el enfoque, son parte de una división. Y hay que entender el tema central de cada una de esas partes de la Biblia, para que cuando tú enseñes sobre, por ejemplo, ¿cuál era? El 2 Samuel 11, 12 mañana, no me acuerdo. Ya, ¿dónde está ese pasaje de David con Natán en todo el contexto bíblico? 4 partes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Los libros, la ley, ¿okay? El Pentateuco, atribuidos a Moisés, después siguen 12 libros históricos, ¿okay? Que son básicamente historias, cuentos, relatos. No hay mucha doctrina ahí, son cuentos, relatos, seguidos por 5 libros poéticos, poesía, no parecen poesía en español, pero son poesía en hebreo. Y después seguidos por 17 libros proféticos, los profetas mayores y los profetas menores. Tienes que tener una idea básicamente del tema de cada una de estas secciones. En el Nuevo Testamento están los evangelios, ¿verdad? Que hay 4 evangelios que más o menos dicen lo mismo, ¿sí o no? De distintos puntos de vista, hablan de la vida y de la enseñanza del Señor Jesucristo en la tierra. Sin embargo, uno de ellos, el Evangelio de Juan, es un poquito distinto a los otros. Los primeros 3 se llaman los Evangelios sinópticos y el libro de Juan es distinto, no hay ninguna duda. El libro de Juan está encarado un poco distinto. La mitad del libro de Juan es la última semana de Jesucristo en la tierra. Así que para Juan, los primeros 3 años de ministerio caben, no me acuerdo, 12 capítulos, y la última semana, desde el capítulo 13 en adelante, el aposento alto, lo que sea, no me acuerdo cómo es, del 13 al 21 ya estamos en la semana de la pasión. Así que noten
La mitad del libro casi de Juan es solamente una semana. ¿Okay? Así que Juan lo hace un poquito distinto. El libro histórico del Nuevo Testamento es el libro de los Hechos, seguido por las epístolas, las cartas, divididas en dos, las epístolas paulinas atribuidas al apóstol Pablo, son 13, y las epístolas generales atribuidas a otros autores, apóstoles, etc. ¿Okay? Seguido por el libro profético o el libro de Apocalipsis. Esa es un poquito la estructura, la forma como se divide el contenido bíblico. Ustedes me dicen, ¿y a mí qué me importa eso? No, te importa, sí. Te importa porque cuando estás enseñando de un determinado pasaje, tu pasaje tiene que estar conectado con la sección donde está metida y esa sección está conectada con las otras. Tienes que ver tu pasaje a la luz de cómo encaja con todo el resto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Ningún pasaje está hecho en el vacío. Todo tiene algo antes, algo después. Así que bueno, no estoy diciendo nada nuevo, pero estén conscientes de esto. Esto es distinto a, quiero pasar un poco de tiempo en esto de las formas literarias, porque, a ver, este es un concepto para ustedes nuevo, yo sé que va a ser nuevo para la mayoría de ustedes. Hay 4 formas literarias en la Biblia, distintos tipos de literatura. ¿Okay? La primera se llama la narrativa, la segunda se llama la discursiva, la tercera se llama la poética y la última se llama la profética. ¿Okay? Así que hay 4 estilos literarios en la palabra de Dios. En otras palabras, Salmos tiene una forma de ser escritos diferente a Romanos o diferente a Éxodo, porque son distintos tipos de literatura. ¿Okay? Es importante entender eso. ¿Por qué? A ver, para maestros de escuela dominical, porque tú no vas a enseñar de un pasaje narrativo de la misma manera que vas a enseñar de un pasaje discursivo. No vas a enseñar igual que un pasaje que es poético o profético. Así que déjenme, no es tan difícil, pero déjenme dar algunas características de esto para que vean que no es tan difícil. El primer tipo de literatura en la Biblia, o forma literaria, es la forma literaria, la narrativa, que es la mayoría de la Biblia, es narrativa. La Biblia es una gran narrativa. Cuando digo narrativa, piensen en ¿qué? Una historia. ¿Okay? Todo lo que tiene que ver con historias, eventos, biografías, cronología, ¿verdad? Y engendró el rey a su hijo, y le nacieron hijos, y reinó en su lugar, y hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová envió narrativas, ¿okay? Historias. Hay otro tipo de literatura en la Biblia, de libros, que llamamos discursivos, que son los discursos, las enseñanzas, básicamente las epístolas, todo lo que tiene que ver con exhortaciones, predicaciones, enseñanzas, discursos. ¿Okay? Hay mucha parte de la Biblia que son literatura discursiva. Por ejemplo, las cartas de Pablo. Puro discurso, muy poca narrativa. Tercero, hay partes de la Biblia que son poéticas. La literatura es poética. Usan rima o usan paralelismo, usan símbolos, ¿verdad? Y la última forma literaria bíblica es lo que llamamos la forma literaria profética o apocalíptica. Profética o apocalíptica. ¿Qué es la literatura profética o apocalíptica? ¿Cómo sabes que estás leyendo un pasaje profético o apocalíptico? Muy fácil. Cuando te empieza a doler la cabeza, porque no entiendes nada, ¿right?
¿Verdad? ¿Qué quiere decir? La literatura profética generalmente son visiones que se relatan, donde hay monstruos, seres alados con 4 cabezas, 10 patas, 20 alas, cuernos, y que hay mucha numerología. Y generalmente dentro de ese pasaje, generalmente hay un interpretador angélico que entra en diálogo con el que está teniendo la visión en la Biblia y le tiene que explicar lo que está pasando. Cuando pasa eso, estás en presencia de literatura apocalíptica o profética. ¿Okay? Bueno, vamos a ver en la Biblia, hay una pequeña tabla que podemos... A ver, ¿qué forma literaria es esta? A ver, ¿qué les parece? ¿Es esto poético, profético, narrativo o discursivo? Dice así: ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. ¿Qué tipo de literatura es esta? Poética. No hay ninguna duda. ¿Qué tipo de literatura es esta? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús... Bla, bla, bla. Discursiva. Esto es enseñanza pura. No hay narrativa. Ok, muy bien, discursiva. ¿Qué tipo de literatura es esta? E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era de Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Narrativa. Es una historia. ¿Qué forma literaria es esta? Y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas. Déjenme leer, please. Quiero que vean los monstruos acá. ¿Que nos duela la cabeza? Que les duele la cabeza. Y miré, aquí había 4 ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda, y el aspecto de las ruedas era como de crisólito. Ya, estamos en presencia de literatura profética o apocalíptica. Cada uno de estos estilos literarios tiene sus vueltas para enseñarlo. Tiene reglas distintas de enseñanza. Tiene reglas distintas o distintas formas de observar, interpretar y aplicar. Yo no aplico lo mismo un pasaje que es puramente discursivo de lo que es un pasaje narrativo. Hay que tener más cuidado con la aplicación. Una aplicación puede ser más directa o más indirecta. Así que esto es un concepto nuevo para algunos de ustedes, para que ustedes digan, la primera pregunta que te tienes que hacer cuando vayas a predicar o a enseñar es, ¿qué tipo de pasaje es este? ¿Es poético? ¿Es profético? ¿Es narrativo o es discursivo? Bueno, ahí está una representación de este pasaje. Este es el pasaje de Ezequiel, capítulo 1, creo. Ruedas sobre ruedas, seres alados, seres vivientes, otro lo vio así, parece como una nave espacial ahí arriba, parece como, Independence Day, parece como el día de la independencia, pero bueno, la película estoy hablando. Bueno, noten que estos son pasajes difíciles de observar, interpretar y aplicar. ¿Okay? Va. ¿Dónde hay literatura narrativa? Hay una tabla que pueden llenar ahí, en una de las páginas, hay una pequeña tablita. ¿Dónde hay literatura narrativa en el Antiguo Testamento? Bueno, todo el Pentateuco, los libros históricos y algo de los libros proféticos son narrativos, hay narrativa. ¿Dónde hay narrativa en el Nuevo Testamento? Bueno, los evangelios son altamente narrativos, hechos, y algo de las epístolas y algo de Apocalipsis. Hay narrativa realmente por todos lados en el Nuevo Testamento. ¿Dónde hay literatura discursiva en el Antiguo Testamento? Primariamente, ¿en dónde? En los profetas.
La mayoría de la literatura discursiva, enseñanzas, profecías, exhortaciones, tiene que ver con los libros proféticos. Algo hay en el Pentateuco, por ejemplo, el Éxodo 20, dar la ley, etc. Y también hay algo en los libros históricos. En el Nuevo Testamento, las epístolas son puramente discursivas. Hay muy poco de narrativa en las epístolas. Hay algo, pero muy poco. ¿Okay? ¿Dónde hay literatura poética en el Antiguo Testamento? Bueno, en los libros poéticos. Y hay alguna que otra poesía en el Pentateuco. Creo que Miriam dice algo en poesía, o María. Hay poesía, pero muy poquito en el Antiguo Testamento, pero básicamente en los libros poéticos. En el Nuevo Testamento, básicamente no hay libros poéticos. Hay algo de poesía en los Evangelios. Por ejemplo, María, Elizabeth, hay algo de poesía, pero muy poquito. Y literatura profética, básicamente hay 3 libros proféticos en el Antiguo Testamento que usan un alto grado de lenguaje profético: Daniel, Ezequiel, algo de Zacarías, y en el Nuevo Testamento, obviamente, Apocalipsis. Yo sé que estoy yendo muy rápido. Voy a darles un minutito. A ver, esto los va a confundir más, pero bueno. No confundan la estructura de la Biblia con el tipo de literatura. Por ejemplo, los libros proféticos del Antiguo Testamento, muchos no usan lenguaje profético. No hay forma literaria profética. Por ejemplo, Jonás. Son 2 cosas distintas. Jonás es un libro profético en el sentido que está dentro de los profetas, pero no hay ningún lenguaje apocalíptico profético, es toda narrativa. Jonás es una historia nada más. ¿Vamos? Así que son 2 cosas distintas. Una cosa es entender la estructura de la Biblia, Pentateuco, libros históricos, poéticos, proféticos. Otra cosa es entender la forma literaria que está por todos lados, independientemente un poco de la categoría de la estructura de la Biblia que está en ese libro. ¿No? Por ejemplo, otro ejemplo. Mateo es un libro eminentemente narrativo. Sin embargo, ¿hay discursos? ¿Hay literatura discursiva en Mateo? ¿Hay discursos, enseñanza? Ya. Por ejemplo, el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7. Por ejemplo, Mateo 24, 25, el Sermón del Monte de los Olivos. Noten que hay literatura discursiva dentro de un libro narrativo. Vale. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque otra vez es importante para un maestro de escuela dominical, de iglesia, entender algunas de las leyes o reglas que operan cuando uno trata de enseñar o estudiar cada uno de estos tipos de formas literarias. Okay. Concepto número 5, o herramienta número 5 en tu arsenal, en tu cajita de herramientas, y acá podríamos pasar horas y horas con esto, pero voy a introducirlo, tiene que ver con la relación entre los idiomas antiguos y el español. Y si tú no entiendes algunas de estas dinámicas, quizás no vas a ser el maestro más impactante que podrías ser cuando entiendes alguna de estas cosas. A ver, primer punto, los lenguajes no son simétricos. ¿Qué quiere decir eso? Hay palabras en un idioma que no existen en otro idioma. Hay varias palabras en inglés, por ejemplo,
que no existen en español. O la palabra se usa para describir el mismo objeto, se usan distintas palabras. ¿Cómo se llama ese aparato que usamos nosotros cuando uno tiene un tornillo y quiere meter el tornillo dentro de la madera? ¿Cómo se llama ese aparato que usamos? No, a mano. No. Desarmador, destornillador. ¿Y en inglés cómo se dice desarmador? Screwdriver. Así que noten, para el americano, ese mismo objeto se describe como un aparato, algo que uno usa para screw, para atornillar. Pero para nosotros en español, no. Para nosotros es un destornillador. Desarmador, porque nosotros los hispanos desarmamos. Los americanos arman, nosotros, ¿entienden? Uno dice, ¿por qué le decimos a esa cosita un desarmador y no un armador? Porque somos hispanos, porque tiene que ver con la cultura, no sé, pero qué interesante, ¿vieron cómo los idiomas no son simétricos? Están describiendo lo mismo y usan palabras que parecen al revés. Bueno, si eso ocurre entre el español y el inglés, siglo XXI, ¿cómo no va a pasar entre lenguajes antiquísimos de 2.000, 3.000 años al español de hoy? Por supuesto que va a pasar. ¿Okay? No hay correspondencia uno a uno entre vocablos en el original, ya sea hebreo, griego, Antiguo, Nuevo Testamento, y sus correspondientes traducciones al español. ¿Sabías esto? Es más, escucha, hay vocablos en los manuscritos de la Biblia que realmente todavía no sabemos bien lo que significan. Están en discusión aún para poderle dar. Porque la Biblia no vino con un tesauro, no vino con un diccionario. Y esa palabra no se usa en nada de la literatura extrabíblica. La única vez que aparece son los escritos bíblicos, y como no tenemos un diccionario antiguo, solamente por otras leyes contextuales, etcétera, podemos más o menos decir, esta debe ser el significado original de este vocablo. Pero noten que es difícil el tema, porque no toda palabra que está en la Biblia es repetida en la literatura extrabíblica para poder comparar lo que esa palabra quería decir en el vulgo de la calle, en una ciudad de Atenas o Grecia, para más o menos nosotros decir, wow, esto es lo que más o menos está diciendo. Okay. Hermano, por ejemplo, ahorita que está tocando este tema acerca del arameo, que fue uno de los idiomas, y es una lengua que no prosperó, o sea, no es como el español que se habla en gran parte del planeta, o el inglés. Entonces el arameo es una lengua muy reducida. Correcto, muy reducida. Correcto. Por eso no se tiene mayor información. Claro. Al desaparecer la cultura de esa nación, los arameos, babilónicos, etc., ese es el idioma que los israelitas tuvieron que aprender en el exilio, el arameo, y cuando volvieron, en el periodo intertestamentario, hablaban arameo, pero también hablaban hebreo. Así que hay discusión, hay un poquito de discusión hasta acerca de cuáles eran los dos idiomas que realmente Jesús estaba hablando en la calle cuando enseñaba. Hay discusión en cuanto a eso. ¿Jesús hablaba griego? ¿Hablaba arameo o hablaba hebreo? Y hay mucha discusión. Como nosotros, el Tex-Mex. Correcto. Muy bien. Correcto. Algo parecido. Sí, señor. Muy bien. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque primero, ¿cuál es el problema número uno? No asumas que la palabra que estás leyendo en español para prepararte para dar tu clase tiene la misma connotación que tú piensas que tiene. Right? Porque en el original la connotación de lo que está siendo traducido puede ser un poquito distinta. Bueno. Problema número dos, puede ser que la palabra que lees en español no captura todo el rango semántico, todo el rango de significado que el vocablo
original, ya sea en griego o en hebreo, tenía en su momento cuando Pablo la escribió, Isaías la escribió, etc. Así que solamente, esto es muy técnico, es difícil, pero solamente para poner esto en vuestra pantalla de radar. ¿Right? Porque la Biblia en español no fue inspirada en español. Si hubiera sido inspirada en español no tenemos problema. Pero tenemos altamente, traducciones altamente fidedignas, pero no necesariamente perfectas, porque los idiomas no son intercambiables. ¿Okay? Bueno. Por ejemplo, es un ejemplo que pongo muy seguido acá en Gálatas 6. Noten que parece que Pablo se está contradiciendo. Cuando Pablo dice, por ejemplo, miren el versículo 2 versus el versículo 5. En el versículo 2 de Gálatas 6, Pablo dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y sin embargo, en el versículo 5, Pablo dice, porque cada uno llevará su propia carga. Pablo, escúchame, Pablo, te estás contradiciendo. ¿Ven la aparente contradicción ahí? Sobrellevad los unos las cargas de los otros. 3 versículos después dice, cada uno tiene que llevar su propia carga. Pablo, decídete. ¿Cuál es la explicación de esto? La explicación es que cargas en el versículo 2 y cargas en el versículo 5 son 2 vocablos griegos distintos. Y si no vas al griego, estás pensando que está hablando de cargas igual en el versículo 2 y en el versículo 5, y son 2 vocablos griegos distintos. Lamentablemente Casiodoro de Reina, cuando tradujo esto al español, no usó 2 traducciones distintas para hacerle más justicia al texto original. ¿Están conmigo? Resulta que en el versículo 2, cargas es el vocablo varos. Sobrellevad los unos los varos de los otros. Que en Grecia, en el griego antiguo, varos era algo que tenía que ver con una carga pesada. De ahí sacamos la palabra barómetro, presión barométrica, la carga del aire sobre ti. El aire pesa a veces más que otras veces, ¿cierto? El aire siempre pesa distinto. Cuando tiene más humedad y va a llover, la presión aumenta porque está con humedad, y de ahí los meteorólogos saben si va a llover o no, ¿right? Es la presión barométrica. Bueno, viene del vocablo varos. Sobrellevad los unos los varos de los otros. Pero en el versículo 5 Pablo no usa varos. Pablo usa otro término, que es fortion. Fortion. Y si yo no te hubiera dicho esto que acabo de decirte, y te pido que explique cómo se explica esa contradicción, tú, caramba. Pero cuando te digo, no, lo que está pasando en el griego es distinto, hay 2 vocablos distintos, varos y fortion, con 2 significados distintos, ¿cierto? Porque si no, los griegos no hubieran necesitado un fortion y un varos, hubieran usado la misma palabra, pero Pablo usó las 2 distintas. En otras palabras, Pablo está diciendo acá, hay cargas pesadas que sí hay que sobrellevar unos con otros, pero hay otro tipo de cargas que son fortion, que no necesitamos, que son nuestra responsabilidad. 2 tipos de cargas distintas, pero eso no aparece en el español cuando nos quedamos en el español. Un buen maestro de escuela dominical tiene que por lo menos hacerse la pregunta, qué raro, voy a ver lo que dice un comentario bíblico acerca de cargas acá. Hay recursos. Y ahí te va a decir, ok, ahora entiendo lo que cargas quiere decir en su lenguaje original, en ese pasaje, en ese contexto. Eso es todo lo que estoy tratando de ilustrar. O sea que nosotros ahora estamos mejor que Casiodoro. Hay mejores traducciones que la Reina Valera del 60. Es más, la nueva versión internacional, si alguno la tiene. Sí. ¿Quién tiene la nueva versión internacional? Acá. Ok, pero el versículo 5 dice,
En vez de decir cargas, el versículo 5 dice, en la Nueva Versión Internacional, porque cada uno llevará su propia responsabilidad. Sí, hermano. Un comentario o pregunta. Acerca de la Nueva Versión Internacional, he oído que es muy buena traducción, pero que omite ciertos versículos, palabras. Ok. Eso ha causado mucha polémica. Ok, hablemos de las versiones. Ok. Hay dos tipos de traducciones, básicamente. Hay dos grandes categorías de versiones o traducciones. Están las traducciones que se llaman textuales, apegadas bien al texto original. Y hay versiones que se llaman dinámicas. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia? Las versiones o traducciones, que es la misma palabra, es lo mismo. Las traducciones que son textuales son más fieles al texto original, pero probablemente no, al ser tan rígidas, no capturan el significado que realmente está diciéndose para trasladarlo a nuestro contexto. ¿Okay? El otro tipo de versión, como la Nueva Versión Internacional, son más dinámicas, son ya más, el traductor ya hace más trabajo de interpretación para ti. Que es bueno porque tú cuando lees esos dices, entiendo mejor esta versión que esta versión. Pero el riesgo es que ya está interpretando para ti, en cierta manera, y puede ser que se haya equivocado, o puede ser que se le fue la mano. Así que sí, ese es el riesgo y la crítica, por ejemplo, de la Nueva Versión Internacional. Es más entendible que la Reina Valera. La Reina Valera es más textual. La Nueva Versión Internacional es más dinámica. Es más entendible la Nueva Versión Internacional. Es más, ¿cómo se dice? Es más cierta o fidedigna, como se diga, más apegada al texto de la otra. Pero la otra a veces tiene cosas que no se entienden. Por ejemplo, esto. Cuando la Nueva Versión Internacional arregla este problema ya usando dos traducciones, uno para Barros y el otro para Fortune, y cuando uno lee la Nueva Versión Internacional dice, esto está más entendible. Pablo no se está contradiciendo. ¿Estamos? Solamente tengan cuidado con el tema de los dos idiomas. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Noten todas las veces que aparece amar acá. Simón le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta a mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Caramba, ¿no oía bien Jesús? ¿Por qué le hace la misma pregunta? ¿Cómo no escucha, Señor? Le dijo, pastoreas mis ovejas. Le dijo la tercera vez Jesús, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta a mis ovejas. ¿Qué está pasando acá? Bueno, la mayoría de ustedes saben lo que está pasando acá. La palabra que Jesús usa para amar no es la palabra que Pedro usa para amar. Jesús le dice, Pedro, me agapao más que estos. Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te fileo. No, yo no te pregunté si me fileo, te pregunté si me agapao. Noté que son dos clases de amor, ¿right? Una es el amor ágape, el otro el amor filial, fileo, que tienen distintas connotaciones de significado, no es lo mismo. La segunda vez Jesús le dice, Pedro, me agapao. Porque Jesús, ¿qué quería escuchar? Lo mismo, ¿right? Sí, Señor, tú sabes que te agapao. Pedro dice, la segunda vez Pedro le dice, Señor, tú sabes que te fileo. Jesús le dijo la tercera vez, escuchen, y acá es cuando Jesucristo cambia la palabra. Pedro, ¿me fileo?
Y Pedro se entristeció, no que, como aparece en español, que 3 veces ya te estoy diciendo lo mismo, ¿por qué me estás haciendo la pregunta por tercera vez? No, eso no fue lo que entristeció a Pedro. ¿Qué es lo que entristeció a Pedro? Que Jesús se bajó del caballo y usó un término más distinto. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, me fileo. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te fileo. Jesús le dice, ok, está bien, apacienta mis ovejas. Bueno, solamente para que tengan idea de lo que está pasando, como que a veces hay que ir al idioma original y leer algún comentario, algún diccionario bíblico, porque si no vamos a estar explicando el texto y capaz que estamos haciendo algún error. ¿Estamos? Esto es un tema muy amplio, no voy a hablarlo más, pero básicamente estas son las 2 reglas. Caso 1, el mismo término en español puede ser la traducción de vocablos distintos en el original. Y el caso número 2 es, a veces el mismo vocablo griego, en distintas partes que aparece en la Biblia, en el Nuevo Testamento, puede ser traducido con términos distintos al español. Así que noten qué interesante. Miren. Aquí tenía la nueva versión. ¿Qué dice la nueva versión? Dice el verso 5. 3, ¿verdad? Primero. 5. El 2. El 2 dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Pero el 5 dice que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Cargue con su propia responsabilidad. Ya más personal. Es otra, ¿vieron? Está más, en ese caso, a mí me gusta más la traducción de la nueva versión internacional. Le hace más justicia a lo que Pablo. Yo estoy de acuerdo que es más entendible. Lo único es eso, ¿verdad? Que omite ciertos versículos, ciertas palabras. Y eso es lo que ha traído cierta controversia. Sí, es verdad, sí, es verdad. Mi tendencia, yo siempre uso la Reina Valera del 60, yo estoy todavía en el 60, yo soy viejo. En esa versión aprendí Juan 3:16, no me vas a sacar de ahí. Pero cuando uno estudia la Biblia es bueno sacar y leer 2 o 3 traducciones. Justamente por esto que les estoy diciendo, porque los lenguajes no son simétricos. Miren, si acá está el mundo griego, las palabras griegas del Nuevo Testamento, ¿ok? 5.000 vocablos griegos distintos, más o menos. Y acá están sus traducciones al español. Oh. A veces, 2 vocablos griegos se traducen de la misma manera al español. Sobrellevar los unos, los varos, ¿ok? Porque cada uno llevará su propio fortune. Y se traduce como cargas las 2 veces. A veces al revés. El mismo vocablo griego, cuando aparece en distintas partes, Casiodoro de Reina lo traduce de la misma manera al español. Así que a veces es de uno a varios, de varios a uno. Entiendan que los lenguajes no son simétricos. Eso es todo lo que voy a decir, porque ya falta muy poco tiempo. Bueno, así que eso es otra cosa que tienen que tener en cuenta. ¿Cómo enseño entonces la literatura narrativa? Denme 10 minutos más y nos vamos. 10 minutos más y nos vamos. ¿Cómo enseño entonces la literatura narrativa? ¿Okay? Hay que entender que toda literatura narrativa está fabricada básicamente con reglas universales. Todas las narrativas básicamente tienen un argumento, un protagonista, un antagonista, hay un inicio, hay una complicación, siempre hay una complicación que hay que resolver. De paso, así se hacen las películas, ¿no? Si una película no tiene una cierta complicación, va a ser una película aburrida. Obviamente, la película están tratando de resolver algo, ¿no? Yo qué sé. Hay una secuencia de eventos, hay un clímax y después una resolución. Así que esta es la gráfica, básicamente, acá en pantalla, de lo que es la literatura narrativa. Todo bien, hasta que, wow,
algo pasa, hay una complicación. Y el resto de esa narrativa, básicamente, hay que llevarlo a una resolución hasta llegar a un clímax de la historia, después del cual, inmediatamente, the end. ¿Okay? Así se construyen los pasajes narrativos. ¿Okay? Por ejemplo, la Cenicienta. Todo bien, todo bien. La Cenicienta vivía con su papá, todo bien, hasta que ocurre una complicación. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe la historia de la Cenicienta? ¿En qué parte de la Biblia está? No me acuerdo, pero... ¿Cuál fue la complicación? Se murió la mamá. Ah, ¿el papá se murió? La mamá se murió, la mamá. Y se casó el hombre con un monstruo, perdón, con la señora esa, que ya tenía 2 hijas, Anastasia y Drusilda. Y el resto de la historia de Cenicienta es la resolución para llevarla otra vez a lo que iba a ser. ¿Right? Así que la tratan mal hasta que aparece la hada madrina y la prepara para el baile aquel donde iba a estar el príncipe. Y resulta que después pierde el zapato y todo, pero termina bien la historia. Note, la Cenicienta es un caso clásico de lo que es la narrativa. Todo bien, complicación, resolución, clímax, the end. Final feliz. Muy bien. Bueno. La narración, yo me voy a acordar de la clase que viene, el mes que viene, de empezar aquí. Porque lo que voy a hacer ahora, y me va a llevar quizás unos 45 minutos más, por eso no tenemos tiempo, les quería dar ejemplos de cómo enseñar literatura narrativa, cómo enseñar literatura discursiva, poética y profética. Así que, ¿por qué no dejamos acá? Y la clase que viene empezamos con esto y terminamos con el resto de lo que tengo preparado.